la mansión Solís la comenzaron a construir y no contaban con licencia de construcción. Pues son de las cosas que de repente también muchos constructores prominentes o personajes prominentes se avientan. Yo quiero decirte que es lamentable que en el municipio tengamos nada más 8 inspectores de obra. 8 inspectores de obra para todo el municipio. Es una locura, es nada. Pero en el tema de la Comisión de Obra Pública es donde seguramente se dieron cuenta en el momento en el que se presentó el proyecto ejecutivo de este hotel Mansión Solís. Y si no cumplía con esos requisitos, entonces en ese momento, que me parece que fue en el trienio de Raúl Morón, le Sí. dice, no, no, o sea, no cumples con lo que se te está pidiendo, y entonces empiezan las multas, empiezan los recargos. Después se viene la administración pasada de Alfonso Martínez y después de ver tu trabajo de investigación, pues nos damos cuenta que les condonaron las multas que otra administración este, ya había solicitado, ¿no? Por eso me parece escandaloso el que haya condonaciones de 14 millones de pesos para algunos ciudadanos connotados y para otros no existen estas condonaciones, pero adicionalmente a eso no existe transparencia en el ejercicio gubernamental. Eso es lo que me parece más preocupante. Pues digo, lamentablemente la corrupción es el mal de nuestros tiempos. Me apena reconocerlo, porque finalmente así es un tema de corrupción, es un tema de compadrazgos, de amiguismos, y tenemos que tratar pues de combatirlo, pero de combatirlo de manera honesta. Por eso la importancia de que alcemos la voz. Estos descuentos descomunales, me parece, eh, pues los están haciendo, o sea, antes de noviembre, antes de las facultades que le otorgamos al tesorero. Entonces, si se otorgaron así, pues qué necesidad tenemos de darle atribuciones especiales para una condonación generalizada, si lo están haciendo al libre albedrío y como les nace. Y la invitación a Marco, considera lo que pasó con tu socio, porque a lo mejor no estás enterado al 100%, ¿no? Y sería lamentable, o sea, que el nombre del gran Buki estuviera enturbiado por este tipo de manejos, una persona entrañable a la que todos queremos, me parecería lamentable. Y en el caso de la autoridad, bueno, pues me tocará seguir fustigando, criticando y poniendo el dedo en la llaga. Noticias de impacto en tu red social. YouTube, TikTok, ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender. Hablando de estos personajes, pues curiosamente en la lista encontramos a Fernando Cuauhtémoc Aguilar Jiménez con un descuento de multas por más de 1 millón de pesos, y él es el representante de la empresa de Marco Antonio Solís, el Buki. Es decir, una construcción, la mansión Solís, fue multada porque no va acorde con el área llamada zona de transición, que no está en el centro histórico, pero está justo enfrente del acueducto. Es decir, le perdonaron 1 millón de pesos a Marco Antonio Solís, digamos, alguien que no necesita una condonación. Su representante se fue a formar a la fila para que le perdonaran el pago de haber puesto incluso una cúpula que no va con la arquitectura de Morelia. Me encanta que seas arquitecta porque, bueno, nos puedes dar un poco más de claridad. Y la verdad es que, digo, habría que buscar si el representante del Buki tiene algún otro tipo de empresas, si se dedica a otro ramo, a otro rubro, como para haberse formado en la fila de los descuentos. Obviamente, desde que se inició esta construcción, el proyecto, pues la verdad es que rompía justamente con esa zona de transición que tú bien señalas, una cúpula de cristal, al inicio parecía un Partenón y luego
toda la forma en cómo está construido, la altura que tiene el propio hotel Mansión Solís, pues rompe con todo lo que teníamos justo en la zona de transición. Más adelante, sin embargo, hay dos edificios que también son bastante elevados, que son clínicas, Ujú. están en la parte de enfrente de donde está la Mansión Solís. Sin embargo, si existieron estas multas por parte del INAH, por parte del ayuntamiento en la administración pasada a la que encabezó Alfonso Martínez en el trienio pasado, pues debieron de cumplirse. Punto. O sea, así es. Y no había forma de no hacerlo. Entonces, yo sí creo que se está actuando de manera discrecional. A unos sí se les condona, a otros no se les condona, a unos sí se les ayuda en la regularización de predios, a otros no se les ayuda. Y creo que tiene que ver justamente con que no hay una observación directa de este tipo de problemáticas. Por eso yo aplaudo el trabajo de investigación de, de varios medios como ustedes que sí lo hacen y que se ha perdido mucho, ¿no? Y obviamente, pues también tiene que ver el que tengas un cabildo a modo o un congreso a modo, cosa que yo creo que en este caso, pues no estaban acostumbrados a que se les criticara o a que se les cuestionara, ¿no? Estaban muy acostumbrados a hacer las cosas de manera muy planchadita. El Buki, por ser la personalidad que es, ¿tiene relevancia política? Bueno, tan tuvo relevancia política que hasta lo querían de candidato a gobernador en algún momento, No, ¿no? cierto, cierto. O sea, Eh, es un personaje público que además tiene el cariño de los michoacanos, de los morelianos, de los mexicanos, y yo estoy segura que en una de esas Marco Antonio Solís no se enteró de lo que hizo su representante, ¿no? Y no solamente es su representante en la empresa de Mansión Solís, pero es su socio en otras empresas que están vinculadas con temas de minería. Ya más o menos lo anduvimos revisando. Entonces, vaya, es su socio también. Es una persona de la más alta confianza, es un contador público, insisto, es especialista en temas de impuestos. Y pues bueno, en sí, él fue quien es un personero del Buki, quien acude a solicitar esta condonación, pero evidentemente también hay un acta firmada por una comisión que tiene la firma de algunos regidores, en donde se habla de que incumplió con la construcción de Mansión Solís en 3 ocasiones. ¿Por qué? Me llama la atención, ¿por qué, Edna, tú no estás en esta comisión? No, porque finalmente, digo, yo soy arquitecta de profesión, a mí me hubiera encantado estar, por ejemplo, en la comisión de obras públicas. Mm. Sin embargo, no fue así. Me dejaron en una comisión nueva, de nueva creación, que es la de derechos humanos y atención a grupos vulnerables, presidirla y bueno, pues tenemos nada más una dirección de derechos humanos y de conciliación. No hay como tal una figura de derechos humanos a nivel municipal, que sería maravilloso tenerla, pero que requiere obviamente muchos recursos. Entonces, pues digo, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues por lo menos que el tema de los derechos humanos de los trabajadores del ayuntamiento sea respetado, cosa que tampoco ha pasado, ¿no? O sea, creo que acabamos de ver un operativo que hubo en el centro histórico justamente para quitar algunos comerciantes y la pobre directora de derechos humanos y otra persona de vigilancia, otra mujer, pues las desgreñaron y y a las dos las dejaron sentadas y la policía Morelia, en vez de actuar, se fue, ¿no? Las dejó ahí. Entonces, a lo que vamos es que debe de haber transparencia en el actuar en todo. O sea, por ejemplo, en el protocolo que utilizan los policías. Eh, Digo, no me quiero desviar del tema, da para mucho hablar, por ejemplo, del protocolo de actuación de la policía y qué pasa con la lana que se recibe del alcoholímetro, porque además de eso no entra a las arcas de los ingresos, ¿eh? O sea, no entra, que eso es algo que pues tendré. El caso de las multas sí entra a los ingresos, Pues no, yo hablé con la directora de ingresos del ayuntamiento y tampoco. la no entran. O sea, se gasta de manera que es muy difícil de conocer.
porque no hemos puesto el dedo en la llaga. Yo ya había pedido incluso una reunión con el comisionado de Policía Morelia para ver cuáles eran los protocolos de actuación, después de lo que sucedió en el centro histórico, en donde lamentablemente un muchacho se quitó la vida, pero y que le quitó el arma a una policía mujer del cuerpo de Policía Morelia. Y yo decía, bueno, pues esta muchacha, o sea, pudo haber perdido la vida, a lo mejor no traía la fornitura adecuada, no traía el equipamiento adecuado, y este hombre, pues, volteando le da un tiro a ella o a cualquier transeúnte y luego se quita la vida. Entonces, yo estoy de acuerdo, está bien que haya multas, me parece lógico, me parece importante. El asunto es Ujú. transparente. ¿Dónde se van esos recursos? Si es a un tema de capacitación, si es a un tema de obra pública, que nos digan, que nos expliquen. Por eso me parece escandaloso el que haya condonaciones de 14 millones de pesos para algunos ciudadanos connotados y para otros no existen estas condonaciones, pero adicionalmente a eso no existe transparencia en el ejercicio gubernamental. Eso es lo que me parece más preocupante. A ver, lo que comentaba Julio no se trata de un comité, sino de un consejo consultivo que tiene que ver con los sitios, ¿no? ¿Este consejo todavía sigue funcionando? ¿Este consejo consultivo? No, o sea, hasta donde yo entiendo, existe el Consejo Ciudadano que tiene varias comisiones que actúan. Existe una dirección del centro histórico que también tiene mucho que ver, pero en el tema de la Comisión de Obra Pública es donde seguramente se dieron cuenta en el momento en el que se presentó el proyecto ejecutivo de este hotel Mansión Solís. Y si no cumplía con esos requisitos, entonces en ese momento, que me parece que fue en el trienio de Raúl Morón, le Sí, dice, no, no, o sea, no cumples con lo que se te está pidiendo, y entonces empiezan las multas, empiezan los recargos. Después se viene la administración pasada de Alfonso Martínez y después de ver tu trabajo de investigación, pues nos damos cuenta que les condonaron las multas que otra administración ya había solicitado, ¿no? ciertamente qué buen apunte lo que dice Jairo, porque es un consejo y justamente el consejo, digamos, que aporta es que se lo lleven a las autoridades competentes. Y bueno, ya lo que supimos es que les dieron efectivamente la multa y después pues Pero, se las pero condonaron. no Otra puedes. cosa que me llama mucho la atención es que la mansión Solís la comenzaron a construir y no contaban con licencia de construcción. Pues son de las cosas que de repente también muchos constructores prominentes o personajes prominentes se avientan. Yo quiero decirte que es lamentable que en el municipio tengamos nada más 8 inspectores de obra. 8 inspectores de obra para todo el municipio. Es una locura, es nada. Entonces, pues, de repente, si tú tienes a tus 8 inspectores deambulando por el resto del municipio, o sea, pues no llegaron ahí o jamás imaginaron que fuera una obra que por la envergadura que tiene no tuviera la licencia de construcción. O sea, eso es lo que quisiera yo suponer. Que necesitamos pues fortalecer también el área de inspectores en materia de obra pública, que son muy pocos y necesitan mayores recursos, necesitan movilidad, necesitan más motos, necesitan cascos, y necesitamos más. Por eso el tema de, a ver, si hay recortes, si hay yo no digo que no condones, está bien, si quieres condonar, condona, pero transparenta y di además a dónde se van esos recursos, que pudieran ser perfectamente para este tipo de áreas del propio ayuntamiento que los requiere y que son importantes. A ver, regidora, aquí hay algo bien importante porque estamos platicando con Julio la vez anterior y lo que nos preguntábamos es que de qué sirve que tengas áreas en el ayuntamiento que hagan este tipo de trabajo, que vayan los inspectores, que realicen digamos, su análisis, ¿no? Saquen su análisis y digan, ¿sabes Justo. qué? Sí, esta obra no cumple, tú no estás, estás pasándote por alto un reglamento, ya sea en construcción, ya sea de vialidad, ya sea de otro tipo, ¿no? Son multas que vas y lo presentas al ayuntamiento haciendo tu trabajo como inspector y
gente que está más arriba de ti, pues decide no multarlos. Pues digo, lamentablemente la corrupción, es el mal de nuestros tiempos. Me apena reconocerlo, porque finalmente así es un tema de corrupción, es un tema de compadrazgos, de amiguismos, y tenemos que tratar pues de combatirlo, pero de combatirlo de manera honesta. Por eso la importancia de que alcemos la voz. Uno, quienes están en los medios de comunicación; dos, quienes estamos de alguna manera en, en, en el cabildo o en el Congreso tratando de generar equilibrios, porque de eso es de lo que se trata. O sea, cuando tienes a todos de un solo lado, pues nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Y creo que lo que necesitamos, pues, es hablar de estos temas y que también la ciudadanía se entere. Muy interesante lo que nos cuenta, porque efectivamente, digo, dices que son solamente 8 inspectores, pues evidentemente en este caso, pues el inspector, hasta donde yo puedo entender, cumplió con su trabajo, realizó su trabajo, hizo la multa, la logró, digamos, sostener para que fuera firme, y lo que hicieron fue que en la ventanilla se logró que se condonara, y entonces el trabajo de este inspector pues queda sencillamente en el aire, como si no lo hubiera hecho, da lo mismo, es lo que tanto reclamamos los ciudadanos, ¿no? Que la autoridad efectivamente haga su trabajo. ¿A esto te refieres? Así es. Entonces, por eso te digo, si ustedes son acuciosos como periodistas, nosotros como miembros de un órgano colegiado como lo es el ayuntamiento, tenemos que hacer lo propio, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que levantar la voz, aunque no les guste y aunque tengan la piel muy delgadita, porque solamente así vamos a poder tener respuestas y podemos tener cambios de actitud en la forma de la toma de decisiones. Yo preguntarle, regidora, ¿qué va a pasar si a todas estas solicitudes que usted ha hecho a diferentes, digamos, a la sindicatura, a otras direcciones, y no recibe respuesta? Por ejemplo, ya le mandó al propio presidente, le dijeron, pues al presidente, o sea, es que parece que es una pelotita, ¿no? Porque primero el presidente le dice que lo solicite a una dirección. Usted va a la dirección, le dice que es en la sindicatura va y le dice que vaya siempre a la presidencia. O sea, otra vez de regreso de donde empezó. O sea, o sea, va a terminar justo en el punto donde empezó. Pues sí, pero no nos podemos cansar, Jairo. O sea, aquí el tema es cumplir con todo lo que se tenga que cumplir para tratar de tener la información que necesitamos y poder exponerlo y poder, este, ventilarlo. Oye, ¿y quién sí podría tener derecho, digamos, a una condonación? En toda esta lista nos encontramos también con un albergue. Y digamos, bueno, nos suena, tiene algo de coherencia el hecho de que pueda ser, pues a lo mejor una organización que necesite este dinero, y el ayuntamiento a lo mejor en una actitud loable diga, pues sí, te condono la multa. ¿Tienes idea digamos, qué organizaciones, qué personas físicas sí tendrían derecho a una condonación? Digo, el Buki tiene una empresa que está valuada nada más así de inicio en 80 millones de pesos, ¿no? 75 millones de pesos. Es decir, ¿quién dejó de pagar uno en multa solamente en este año? Ahora, ¿qué organizaciones sí podrían tener derecho a este recurso? Yo creo que son parámetros de moral que también debemos de dejar clarificados. Este tipo de asociaciones que se dedican al bien comunitario, como lo es este albergue para niños, que tiene además muchos años y que está muy bien puesto y que ha sacado a muchos chavitos adelante. eh, yo no vería por qué no apoyarlos. Eh, pero, sin embargo, no está tampoco reglamentado. Si lo queremos hacer sumamente transparente, a lo mejor podríamos generar algún reglamento que te permita decir, bueno, condonemos a todas las ACES que se dedican a la ayuda de los morelianos desamparados o de los grupos vulnerables, ¿no? Pero a que además de eso se les haga un estudio socioeconómico y en todo lo demás estén al corriente, porque creo que es importante también el tema de ser ciudadanos corresponsables con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Y entonces ya vemos, o sea, puede haber casos en donde tengas una institución que todo el tiempo ha estado eh, siendo
¿cómo se llama?, decente en sus pagos, en sus tiempos, cumpliendo y cumpliendo, y que a lo mejor pueda pasar por una mala racha, que también se dio para muchos mexicanos en la pandemia y que perdieron absolutamente todo. Entonces, creo que puede haber consideraciones especiales y también, te digo, no hay un parámetro como tal, legal, que te permita decir a este sí y a este no. Pero lo que sí es cierto es que estos descuentos descomunales, me parece, eh, pues los están haciendo, o sea, antes de noviembre, antes de las facultades que le otorgamos al tesorero. Entonces, si se otorgaron así, pues qué necesidad tenemos de darle atribuciones especiales para una condonación generalizada, si lo están haciendo al libre albedrío y como les nace, ¿no? Entonces creo que esa sería la pregunta, ¿no? Pues gracias por darnos claridad en este tema de la condonación, sobre todo a Marco Antonio Solís, el Buki. No sé si te guste su música. ¿Cuál canción del Buki es tu preferida? Yo te estoy queriendo tanto. Está muy buena. Oye, muchas gracias, Edna. Y la invitación a Marco, considera lo que pasó con tu socio, porque a lo mejor no estás enterado al 100%, ¿no? Y sería lamentable, o sea, que el nombre del gran Buki estuviera enturbiado por este tipo de manejos, una persona entrañable a la que todos queremos, me parecería lamentable. Y en el caso de la autoridad, bueno, pues me tocará seguir fustigando, criticando y poniendo el dedo en la llaga. Pues muchas gracias. Gracias, Jairo. Un Gracias. gusto. Quédese con nosotros, aquí vamos al grano. Al grano, al punto, sin distracción. Las noticias que impactan a la nación. Escucha lo que cuentan, lo que tienes que saber. Al grano es tu voz, no te lo puedes perder. Vamos directo, sin rodeo a la verdad. Al grano te informa hechos de actualidad. Política, seguridad nacional. Transparencia, lo que importa de verdad. Todo lo que pasa en el país, aquí te lo contamos. Aquí vamos al grano. El país cambia, cada día una cuestión. Nosotros te lo traemos con visión y reflexión. Desde el poder hasta el día a día, te damos los hechos sin ninguna fantasía. Al grano, al punto, aquí está la verdad. Noticias de impacto en tu red social. YouTube, TikTok, ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender. No te lo puede interpretar. Lo que pasa de verdad, verdad. Política, seguridad nacional. Transparencia, lo que importa de verdad. Todo lo que pasa en el país, aquí te lo contamos. Aquí vamos al granos, al granos, al grano, al grano. El país cambia cada día una cuestión. Nosotros te lo traemos con visión y reflexión. El día a día, dejamos los hechos sin ninguna fantasía. Al grano, al punto, aquí está la verdad. Noticias de impacto en tu red social. Tu TikTok, ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender.